de julio de este acontecido 2020, nos hemos reunido en un sexto capítulo de política, living y política digital. Esto es un espacio que comenzó en el 2017 con un grupo de jóvenes interesados en conocer respecto a las distintas situaciones de la actualidad que se fueron viendo con distintas personas y expertos en estas materias. Desde la pandemia quisimos levantar una nueva modalidad para poder estar juntos también y ir recogiendo las distintas experiencias en esta época de pandemia que consideramos que es un momento histórico súper importante para nuestro país y obviamente para los chilenos y chilenas. Estos capítulos de Living y Política, estos 5 capítulos anteriores trataron distintas temáticas, entre ellos la vulnerabilidad económica, política y social, la situación laboral, la descentralización y la toma de decisiones y cómo estas han afectado a los chilenos y chilenas, también a las instituciones como los municipios y los gobiernos locales. La educación en tiempos de pandemia, que ha sido un tema súper tratado y que afecta diariamente a las familias chilenas, y la economía y el modelo de desarrollo que hemos visualizado respecto de todas las vulnerabilidades y los riesgos inminentes en los que hoy día se ven expuestos los chilenos y chilenas considerando la falta de oportunidades y de trabajo. Hoy día queremos saludar entonces a Claudia Sangüesa, una de nuestras invitadas, doctora en Economía de la Universidad de Cambridge, directora del Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor, e investigadora del Centro de Estudios de Conflicto Social y Cohesión, COES, y entiendo que también Frente Amplista. Ahí está Claudia, que se nos puede saludar, una manito, y también está Miriam Verdugos, periodista, MBA en Comunicación Estratégica, ex subdirectora de CERNAM, y ex presidenta de la Democracia Cristiana también en un tiempo bastante difícil, así que también vamos a estar conversando con Miriam, que nos puede hacer también un saludo. La saludamos y le agradecemos obviamente haber recibido nuestra invitación de jóvenes que estamos interesados en la política, en influir en la política y conocer cuáles son las distintas miradas de los distintos actores que están mirando la situación de Chile y que también tenemos una esperanza de poder ir avanzando en esta situación tan poco conocida de inestabilidad también social, política y económica en nuestro país. Si quieren dar un saludo, Claudia primero, a toda la gente que se comenzó a conectar. Buenas noches, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí conectados y esperemos, estoy muy contenta de la invitación y gracias también por la invitación y poder compartir este espacio para que podamos reflexionar en este tiempo sobre los problemas sociales y económicos que tenemos en estos días. Perfecto. Muchas gracias, Claudia. Miriam, si nos quieres dar un saludo también a las personas que se están conectando. Por supuesto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Decirles en primer lugar que me complace mucho que gente joven esté llevando adelante este tipo de iniciativas. Creo que justamente lo que le ha faltado a la política nacional en los últimos 10, 15, 20 años ha sido justamente dialogar, conversar y además plantearse distintos temas que no sean solamente la coyuntura y el análisis sobre lo que ha pasado, sino también sobre esas bases, sobre el pasado, sobre el presente, ser capaces de elaborar y diseñar un proyecto político, social, cultural, que le permita a los chilenos y chilenas tener una vida digna, algo que no hemos sido capaces de darle en los últimos años. Perfecto, muchas gracias a las dos por acompañarnos en este espacio. Son personas que han estado mirando desde cerca lo que está pasando en Chile, desde una mirada de la investigación, pero también desde una mirada de la intervención política o de la influencia que podemos generar. Entonces, hoy día, en contexto, queremos hacer un pequeño contexto considerando todo lo que hemos estado hablando, la previa que hicimos antes vía teléfono,
es que no es novedad que estamos enfrentados a un trance histórico en medio de una profunda crisis social, política y sanitaria, bajo los efectos de una pandemia que impacta al mundo y que también impacta a nuestro país de forma mucho más brutal. Sin embargo, esta inestabilidad se suma a los acelerados cambios que hemos experimentado desde octubre hasta la fecha. Las jornadas de movilización social, impulsadas por los movimientos sociales, gremiales, populares y las organizaciones sociales y sindicales también, de todos los grupos etarios, ya no es solamente una demanda de los jóvenes, sino también ha permeado en toda la sociedad chilena y en todos los grupos sociales y económicos también, los distintos niveles de acceso, y también existen una multiplicidad de actores que están influyendo en este conflicto y que se ha profundizado a partir de muchos años de desigualdades. Entre ellas están principalmente las demandas por pensiones, por transporte digno y de calidad, también por la calidad y el acceso a la educación, por también considerando siempre como un estándar de calidad para el trabajo, una salud pública y también oportuna, además de demandas como viviendas dignas y otras cosas que han aparecido y que en algún momento también estuvieron bajo la alfombra, y que hoy día se levantan con mucho más consistencia por parte de la comunidad. Esta pandemia ha significado una aspiración por parte de la ciudadanía a hacer cambios radicales, y una de las fórmulas era poder hacer un cambio constitucional que ha estado retardándose producto de esta misma pandemia que surgió en marzo, que nos tiene en unas dinámicas, en unas cuarentenas dinámicas que ha impuesto el gobierno. El movimiento social post-estallido se ha visto en estas cuarentenas, pero también se han levantado vulnerabilidades que se comenzaron a visibilizar en esta pandemia y que se pudieron visibilizar en las principales como movilizaciones que se hicieron por parte de personas en Colina y en distintas poblaciones vulnerables de nuestro Gran Santiago. El gobierno, a nuestro parecer, y los líderes que están tomando las decisiones, no están entendiendo en absoluto las necesidades y las demandas que están necesitando o que están levantando los ciudadanos chilenos y chilenas, y muy por el contrario, han creído encontrar en la pandemia que estamos viviendo hoy día un pretexto para subyugar al movimiento social, junto con otras medidas que han demostrado la vulnerabilidad y el riesgo inminente de caer en la pobreza. Ejemplo de ello es la ley de protección del empleo que trabajamos y que tocamos en algún momento con Norberto Díaz y con Alejandra Kraus. Incluso también se está estableciendo una nueva normalidad que a nuestro parecer no va a ninguna parte, y que ha costado varias vidas, lo que debilita más aún la percepción de los ciudadanos respecto a los tomadores de decisiones, a las autoridades, que hoy día no nos están llevando a un camino con mucho pronóstico, con mucha esperanza. Respecto a esto, las decisiones han sido lentas y escasas en la protección de las personas, lo que puede ser un caldo de cultivo para un nuevo estallido social una vez terminado el proceso de pandemia y el estado de excepción. Entonces, respecto de este estado y de las consecuencias del estallido social, nos gustaría, desde su experiencia, desde sus profesiones y desde su conocimiento, que nos hagan una pequeña referencia respecto de esta situación que estamos viviendo hoy día, sobre la crisis social que se levantó en octubre y esta pandemia que ha venido a profundizar las desigualdades y las vulnerabilidades que hemos visibilizado a través de la televisión, a través de nuestros propios compañeros, a través de redes sociales, y que se han visto en ollas comunes como una experiencia sanadora y salvadora y solidaria. Ahí queremos escucharlas a ustedes. Primero, Miriam, si nos puedes hacer una referencia al respecto, y luego Claudia. Ok, gracias. Bueno, decir en primer lugar que yo creo que no va a haber una segunda etapa del estallido social. Yo veo que el estallido social comenzó el 18 de octubre del 2019 y se encuentra en una etapa de hibernación, pero
el estallido social está ahí, está vigente, y cuando esto pase, cuando la situación de cuarentena y de guardarnos en nuestras casas en las que estamos hoy día pase, nuevamente la gente va a manifestarse de mil maneras, porque la situación que hizo que el 18 de octubre la gente estallara, salir a las calles, protestara, caceroleara, no ha cambiado. Hoy día, todo lo contrario, ha tendido a agravarse porque las medidas económicas que, por ejemplo, ha tomado el gobierno y que han sido avaladas también por el Parlamento nuestro, lo que hacen es seguir fortaleciendo el sistema económico financiero que nosotros tenemos. No ha sido nada más que eso, porque a la gente, para asegurar, entre comillas, su empleo por 3 meses, lo que hacen es sacar los recursos del fondo de cesantía, pero el sistema, el mundo empresarial, yo entiendo que las pymes tienen una realidad distinta, pero el mundo empresarial grande, que también hizo uso de esta herramienta, no le influía en nada. Por lo tanto, yo siento que cuando pase esto, definitivamente nos vamos a enfrentar a una situación similar, porque veo que las medidas que se están tomando fortalecen el sistema económico contra el cual estábamos protestando y no lo debilitan, todo lo contrario. Y ese fortalecimiento de esta estructura ha contado con el apoyo de nuestros parlamentarios, y lo ha hecho porque los parlamentarios de alguna u otra manera se ven, entre comillas, chantajeados a votar afirmativamente porque la persona va a quedar cesante, con el subsidio de cesantía le aseguran 3 meses, porque le van a dar 65.000 pesos a las personas y después no sé cuánto más, ya no me recuerdo ni siquiera la cifra, pero lo cierto es que yo siento que todo este proceso que hemos vivido lo que hace es afirmar un modelo que es contra el cual nosotros veníamos protestando desde el 18 de octubre. El 18 de octubre que fue la explosión de una molestia que venía de mucho tiempo atrás. Hay gente que dice, no son 30 pesos, son 30 años. Eso es un eslogan, abiertamente es un eslogan, pero el eslogan tiene algo de sentido en la gente. Cuando tú dices no más AFP, también es un eslogan, y yo sé que es un eslogan, y yo fui a la marcha de no más AFP, pero eso tiene un trasfondo que es político, y detrás de lo político tienen que ir respuestas sociales, técnicas, profesionales. Entonces, vamos para allá, vamos a un segundo aliento de una protesta social fuerte, y yo creo que en esa protesta social yo, tú y probablemente muchos más nos vamos a encontrar en las calles donde sea necesario para que efectivamente logremos construir un país más justo. Claudia, muchas gracias, Miriam. Bueno, también creo que el estallido social tiene razones estructurales que no se han solucionado todavía, ¿cierto? Y a mí me gusta el término de crisis de legitimidad, ¿sí? Hay un sistema político que en su conjunto está deteriorado, donde la ciudadanía no confía, ¿cierto? Todo lo que es política genera desconfianza, y las instituciones políticas tradicionales, los partidos políticos, los políticos mismos, entonces están en una situación de falta de legitimidad social. Y yo creo que el tema del proceso constituyente que se abrió en ese minuto va en una dirección correcta, en el sentido de poder recomponer las bases sobre las cuales se construye esa institucionalidad política, el sistema, la combinación, ¿cierto?, entre una constitución cuyas leyes definen la forma en la cual nosotros nos relacionamos de una manera bastante individualista, privatizadora, ¿cierto?, desigual, y junto con un sistema político que no podía cambiarla, básicamente.
porque no había nunca nadie que tuviera una supramayoría, hizo que finalmente se deteriorara completamente la confianza en el mismo sistema político, porque lo forzó básicamente a tomar ciertos acuerdos en vez de poder disputar, ¿cierto?, políticamente cuál es el país en el cual queremos vivir. Entonces, creo que estamos en eso, y estamos hace tiempo en realidad como país en una especie de proceso, momento constituyente, un momento en el cual estamos cuestionando cuáles son, digamos, las formas en la cual nosotros nos relacionamos y decidimos las cosas que queremos para el país. Y claro, la pandemia, el problema con la pandemia es que la forma en la cual uno enfrenta una crisis sanitaria como esta necesita de una estructura distinta, necesita de un Estado fuerte, de un sistema público, con servicios públicos poderosos y fuertes, ¿cierto? Necesita de una sociedad que confía en la institucionalidad política que le está diciendo, más o menos está liderando, ¿cierto?, las definiciones para enfrentar juntos esta crisis, porque básicamente el resultado final depende de las decisiones que cada uno de nosotros tome, y si todos no respetamos, por ejemplo, las políticas de distanciamiento social, entonces no resulta, ¿cierto? Entonces necesita como de una confianza que no está, y básicamente estábamos en como el peor escenario para enfrentar una crisis sanitaria como esta. Y yo creo que la forma en la cual tendríamos que haberla enfrentado entonces sería como reconociendo todos esos déficits y diciendo, bueno, ¿cuál es la mejor forma entonces de enfrentar esto? De manera inclusiva, tomando decisiones, transparencia primero que nada, porque lo único que puede generar confianza es que transparente la forma en la cual tomo las decisiones, la forma en la cual llego a la decisión de que esta comuna está en cuarentena y esta comuna no está en cuarentena, totalmente transparente los indicadores, totalmente transparentes los datos, ¿cierto? Esa es una cosa, transparencia, y lo otro, inclusión. Entonces tú no necesitas tomar lo peor que puede hacer en un país donde no confiamos en las instituciones políticas es encerrarnos entre cuatro paredes con 3 personas. Ojalá tener una mesa más democrática, donde se tomen las decisiones, más inclusivas, donde hayan distintos sectores y distintos actores. Y lamentablemente ese no ha sido tampoco el escenario, y con el agravante de que las consecuencias económicas que estamos viviendo son globales, ¿no? Todos los países del mundo están sufriendo estas consecuencias porque las políticas de distanciamiento físico, ¿cierto? Las cuarentenas lo que hacen básicamente es cerrar la economía, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y por lo tanto se deja de ir a comprar, ¿cierto? Se deja de consumir en los restaurantes, de ir al cine, de ir a los moles, ¿cierto? De ir de vacaciones, dejas de viajar, toda la industria turística, todo eso cae completamente, a cero, básicamente. En todos los países ha pasado, y la estrategia que han tomado los países ha sido, bueno, esto no va a durar para siempre, ¿cierto? Así que vamos a ayudar a la comunidad, vamos a ayudar a los actores, significa ayudar a los individuos, a las personas, a los hogares, ayudar también a las pequeñas y las medianas empresas, y a las grandes empresas también. Tanto en Europa como en Estados Unidos han habido rescates, ¿cierto?, asociados a nacionalización, por ejemplo, de empresas estratégicas, como las líneas aéreas. Y claro, también el gobierno partió, creo, con la premisa equivocada de que esto iba a durar poco, porque esas respuestas económicas son para mitigar los efectos de las decisiones sanitarias. Y el gobierno partió con estas decisiones sanitarias muy pequeñas, que vamos a tener estas cuarentenas localizadas, dinámicas, y un poco cantando victoria muy antes de tiempo. Entonces
se diseñaron mecanismos económicos pequeños también, ¿cierto? Que iban a durar poco. Primero un bono, COVID, ¿cierto? Pequeño, después un IFE que también iba decreciendo un ingreso familiar de emergencia que iba decreciendo muy rápido. Y de a poco han tenido que ir corrigiendo todas esas políticas de mitigación económica. Yo creo que esto va a dejar o sea, de esto vamos a salir, ¿sí? Yo creo que vamos a salir como el resto de los países, o sea, haciendo una cuarentena fuerte como en la que estamos, y probablemente en unas semanas más, no sé cuántas, vamos a salir como lo hizo Italia, ¿cierto? Como lo hizo el resto de los países. Sin embargo, va a dejar esto una huella, y va a tener implicancias, y las implicancias van a ser claras en cuanto a la responsabilidad que han tenido las autoridades en la toma de decisiones que han tomado. Por una parte, yo creo que eso de todas maneras va a pasar, porque aquí hubo decisiones de política sanitaria que han tenido efectos negativos, ¿sí? Y han habido países que no han tomado las mismas decisiones, que lo han hecho mejor en términos de proteger a su población. Y segundo, esto también nos va a hacer cuestionarnos, espero, como sociedad, acerca de qué es lo importante. ¿Qué es lo importante para nosotros como seres humanos viviendo en una sociedad? ¿Sí? Digamos, llenarnos de bienes, ¿cierto?, de consumo, o tener un sistema de salud. Lo estoy poniendo como contraposición, pero no necesariamente es así, pero necesitamos tener un sistema de salud que a lo mejor no siempre lo vamos a usar, pero que esté disponible ahí para cuando lo necesitemos, con la última tecnología. En términos de comparativo a América Latina, tenemos uno de los sistemas de salud menos preparados para enfrentar esto. Tenemos menos doctores por cada habitante, ¿cierto? Menos camas por cada habitante, menos ventiladores por cada 1000 habitantes. O sea, realmente no tiene sentido ser un país rico si no tenemos un sistema de salud igual. que responda a eso. ¿Qué sentido tiene tener una tasa de crecimiento alto si un porcentaje importante de nuestra población vive hacinada, ¿cierto? En viviendas que no dan el espacio suficiente para vivir dignamente. ¿Qué es el sistema de pensiones que le dé dignidad a los adultos mayores, ¿cierto? Entonces hay muchas cosas que nosotros estamos desbalanceados en términos de desarrollo. Y porque siempre nos ponen el pero, que es como crecemos o nos desarrollamos. Pero no es así. Y los países que han logrado el desarrollo económico han entonces evaluado que un gasto público alto, por ejemplo, que se financia con impuestos, tiene consecuencias positivas tanto para la sociedad como para la economía. Porque una economía no funciona bien con una sociedad que no confía en sus instituciones políticas, que no tiene niveles de igualdad que son los que necesitamos. Entonces, ese es también, creo, el gran espero, que yo creo que la sociedad tenga conciencia de que no podemos separar a la mente del cuerpo, decía alguien por ahí, no me acuerdo quién. Pero en el fondo somos seres humanos que necesitamos vivir también en una sociedad que sea sostenible, social, medioambiental y también económicamente. Y yo creo que eso le ha faltado un poco a la economía en general, ¿cierto? Y a las instituciones políticas que están dominadas por el tema económico del crecimiento. Pero es crecer para ser, en el fondo, para ser personas, para poder hacer sostenible la vida. Excelente, muchas gracias, Claudia. También ya tenemos personas conectadas que están escuchando concentradamente lo que ustedes nos mencionan. Luis Varas, René Celis, también está Freddy Ramos desde Viña, y también
Catius Catello de San Bernardo, y así se han ido sumando distintas personas a lo largo del país que nos han acompañado en esta sesión como en otras también. En algún momento ustedes en sus menciones nos han comentado varios actores que han influido o que les gustaría que influyeran de cierta forma dentro de este estallido social y también en el proceso que hemos vivido en la pandemia. ¿Ustedes podrían reconocer facilitadores, actores que han facilitado o han obstaculizado las medidas que debiese tomar el gobierno, que sean oportunas, pertinentes, sostenibles en el tiempo, que sean sustentables y que ustedes consideran que lo están haciendo, están facilitando o están obstaculizando? ¿Y cuál es el rol que le cabe a cada uno de esos actores que ustedes consideran que están siendo importantes en la actualidad? Claudia, si me podrías comentar, tú me comentaste algo respecto al Congreso, ya reconocimos algunos actores, alcaldes y otros, la ciudadanía misma, entonces ahí me gustaría mucho que quizás medios de comunicación, organizaciones, ahí que podamos reconocer estos facilitadores o estos actores que pueden entrar en la discusión y que pueden influir de manera positiva para llegar a una solución a todas estas vulnerabilidades, a estas situaciones que están viviendo los chilenos hoy día. ¿Me escuchas, Claudia? Sí, yo primero. ¿Sí? Ya, ok. Bueno, yo creo que hay varios actores que creo que han sido importantes en esta época de la crisis sanitaria, y uno de ellos creo que ha sido el Colegio Médico. Yo creo que el Colegio Médico ha sido muy importante, la vocería de Isquia Siches, la confianza que ella ha brindado en sus opiniones, el hecho de que ha convocado a distintos actores, ¿cierto? Yo creo que eso ha sido muy importante, y es importante reconocerlo porque eso refleja también la importancia que tienen las organizaciones sociales y sindicales en general, ¿sí? Yo creo que algo que le falta a Chile también es también la relevancia general, la relevancia que tienen esas organizaciones. Chile tiene mucha historia ahí, y de hecho si uno mira la participación política formal, ¿cierto? Como en votaciones, ha disminuido sistemáticamente desde la vuelta de la democracia hasta ahora, ¿cierto? Pero lo que ha aumentado sistemáticamente ha sido la participación de las personas en organizaciones sociales. La gente no es que no quiera participar, pero sí no quiere votar, en el fondo, por las instituciones políticas. Entonces las organizaciones sociales se han convertido en un espacio de poder influir, de poder organizarse colectivamente por fines que son colectivos. Y yo creo que es importante entonces eso. Entonces ahí quiero bajar también al tema de las organizaciones sociales. Yo creo que es muy importante la historia que tiene Chile ahí. A veces uno dice hay demasiadas, pero yo creo que está bien, son reflejos de participación política también. Y eso es bueno para nosotros como sociedad. Y lo tercero es los alcaldes, los líderes locales. Yo creo que los alcaldes tienen no todos han estado igual, ¿cierto? Obviamente hay heterogeneidad, pero también hay una participación, en el fondo en ellos también hay un vínculo más directo con sus comunidades que por lo menos deberían, ¿cierto? Tener, y yo creo que han tenido, y se ha revelado un poco eso también. La misma demanda porque el sistema de atención primaria de salud, ¿cierto?, fuera más importante para el tema de la crisis sanitaria, refleja también que Chile tiene un tejido social a nivel local que hay que aprovecharlo
para recomponer también la confianza de la ciudadanía en estas instituciones que son claves para el desarrollo. Súper, muchas gracias, Claudia. Miriam. Coincido con Claudia respecto al rol que ha tomado Isquia Sichel, presidenta del Colegio Médico. Creo que se destaca muy fuertemente, pero también creo que hay algunas otras mujeres que le han dado a este minuto que estamos viviendo una característica bien especial. Por ejemplo, Carmen Frey, Maya Fernández. Han sido mujeres que han tenido voz y opinión en los momentos claves, por ejemplo, demandando la renuncia de Mañalich, con una carta sólida, seria, que se hizo pública, y 2 semanas después vimos a Mañalich fuera. Probablemente no fue el factor detonante, pero fue un factor mediático que influyó, y fue un factor mediático bien realizado. Fue inteligente, fue sólida la argumentación, y por lo tanto yo veo que, sin ser feminista, pero declarada, así, con pancarta, lo que puedo decir es que el rostro de la oposición a un gobierno que lo ha hecho mal en una crisis como la pandemia que estamos sufriendo, ha tenido rostro de mujer. Y está ahí Isquia Sichel, está ahí Carmen Frey, está ahí Maya Fernández y probablemente muchas otras mujeres. Está también, por ejemplo, la Carolina Leitao, alcaldesa, porque efectivamente los alcaldes han tenido un rol preponderante. Ellos obligaron al Estado, al gobierno, a terminar con las clases de los niños en los colegios. Ellos se adelantaron y dijeron, no hay más clases porque estamos poniendo en riesgo no solamente a los niños, sino a los adultos mayores, porque ellos son vectores de esta enfermedad. Y el gobierno se vio obligado a suspender las clases. Entonces, ellos han ido siempre un paso adelante del gobierno, indicando cuáles son las acciones que hay que hacer. Sobre la salud primaria, el rol que tenía que haber jugado desde un comienzo, también lo dijeron. Recién hoy día, la Contraloría General de la República aprobó una cantidad de dinero para que se haga el seguimiento y la trazabilidad a través de los municipios. Entonces, perdóname, yo siento que esta gente que siempre en la parte política son como menos considerados, han logrado desarrollar un rol que nadie se imaginó. Los alcaldes, Felipe del Pin, la Carolina Leitao, Cuadrado y otros más, han dado un rol preponderante que ha obligado al gobierno a tomar acciones. Ellos, además, tienen una característica que no tienen ni el Ejecutivo ni el Parlamento. A ellos, en sus oficinas, la gente va, le golpea la puerta y están ahí. El poblador no llega a la oficina del parlamentario, no llega a la oficina del ministro, ni del subsecretario. Entonces ellos sí conocen la realidad en el territorio. Ellos ven el rostro de esa mujer, de ese adulto mayor que necesita, que tiene unas carencias, que ningún indicador de esto que dicen que Chile es un país que está saliendo de los promedios y pasando probablemente a otros indicadores más OCDE, ¿cierto? Ellos ven que eso no es cierto. Ellos lo viven todos los días en sus territorios. Entonces, hay actores sociales que efectivamente han logrado desarrollar un rol importante. Los partidos políticos no han estado en el rol que uno espera de ellos, no han estado con fuerza poniendo ideas, no han estado sencillamente. El mundo sindical, tú sabes que yo soy cercana al mundo sindical, tampoco ha estado. Lamentablemente no ha estado. El mundo estudiantil tampoco ha estado. No sé cuál es la manera con la cual ellos tendrían que haber actuado. No conozco cómo es el tejemaneje, por ejemplo, del mundo estudiantil a nivel de universidad o de secundario, pero no han estado. Esa parte del tejido social no está presente. Está presente un colegio profesional, están presentes algunas personas, están presentes los alcaldes, pero yo veo que efectivamente el tejido social que existe no ha logrado articularse, ni mostrarse, ni demandar. Yo siento que falta ahí poder llevar a un rol y a un punto más importante como actores y como liderazgo políticos y sociales que influyan en el país.
Perfecto. Y así ha sido, en una de nuestras, como les comentaba anteriormente, una de nuestros capítulos de Línea y Política tenía relación con la descentralización y la toma de decisiones, y cómo han afectado a los gobiernos locales, básicamente, que han tenido que asumir el rol de la mala política que se ha generado, de la mala respuesta. En algún momento los alcaldes y concejales avisaron o previeron que la atención primaria de salud iba a colapsar producto de la mala administración de la pandemia, y así ha sido. Entonces, de alguna forma, los municipios también se han tenido que hacer cargo de la distribución de las cajas, de la saturación de la atención primaria de salud, que son cuestiones que son relevantes y que nunca fueron tratadas con los actores que iban a ser los que iban a llevar a las principales respuestas a los chilenos y las chilenas, que es básicamente atender a la educación, porque la administración de la educación está en los municipios y en las corporaciones municipales; por otro lado, la atención primaria de salud; y por otro lado, la entrega de todos los beneficios sociales o principalmente la caja de alimentos, que es una de las principales respuestas que se esperaba por parte de la comunidad como un salvavidas de emergencia, básicamente. Entonces, frente a todo este contexto, también los medios de comunicación han tenido un rol, y sería importante que ustedes, como que conocen la situación de los chilenos, nos comentaran cuál es el rol que ustedes ven que está cumpliendo en los medios de comunicación hoy día frente a esta pandemia, y también cuál es el rol que están cumpliendo y el rol que deberían cumplir a su gusto. Si quieres comenzar tú, Miriam. Bueno, mira, el rol de los medios de comunicación está muy cuestionado desde hace mucho tiempo. Los medios de comunicación en Chile abiertamente están concentrados ideológicamente en un sector de la sociedad, que es la derecha económica y política. Salvo algunas excepciones, que además han sido como flor de un día, han fracasado. Los medios de comunicación están todos en ese su arco, y ellos protegen el statu quo, y por lo tanto no podemos esperar de ellos una acción que esté motivando un cambio, para nada. Nosotros vimos, por ejemplo, que después del 18 de octubre la gente cambió el Mercurio miente por la televisión miente o apaga la tele, ¿eh? Porque veían que ese elemento de comunicación masiva que es la televisión, lo que hacía era desinformar y deformar lo que significaba la gente en las calles. Mostraba la movilización, pero ocupaban 3/4 de una pantalla con gente tirando una molotov, una piedra o con saqueos, ¿cierto? Y desvirtuaron un movimiento mediáticamente, políticamente no, porque ahí está el movimiento parado, como yo digo, hibernando en este minuto. Lo desvirtuaron. Entonces, los medios de comunicación en ese minuto lo que hicieron fue deformar una realidad. Y hoy día, que estamos viviendo otra realidad, que está sujeta por lo que significa la pandemia, te puedo decir que yo siento que los medios de comunicación hoy día, de alguna u otra manera, se han visto sobrepasados, y han ido demandando de sus mismos periodistas probablemente hacer algunos ejemplos y acciones de preguntas que van más allá de lo que siempre esperamos. Porque siempre se esperaba del periodista que fuera poco menos que un relacionador público del Parlamento, del Ejecutivo o de los ministros o ministras. Y hoy día hemos visto que hay algunos periodistas que se atreven a contrapreguntar y hacer algunas evaluaciones respecto de lo que está pasando y cuestionar cosas. Y además pedir otras fuentes nuevas, rostros nuevos. Entonces, yo siento que de alguna u otra manera esta situación que nos ha descolocado a todos, que es nueva, que es muy violenta, respecto de la cual nadie tiene una receta mágica, ha hecho que algunos periodistas de forma individual, no creo que sea como política del medio, se atrevan a ir un poco más allá,
se atrevan al cuestionamiento, se atrevan a la contrapregunta y se atrevan a pedir voces distintas al establishment, a la elite, a los de siempre. Entonces, yo siento que hay alternativas mediáticas hoy día para informarnos. Las redes sociales han obligado también de alguna u otra manera a que el periodismo tradicional, entre comillas, se vea enfrentado y obligado a asumir vocerías y temas que seguramente en otro momento nunca habrían tomado, pero hoy día lo hacen. Lo hacen porque esas personas o esas acciones tienen solidez, tienen la razón, tienen estadísticas, tienen números, tienen conceptos, tienen solidez que respalda sus declaraciones, y por lo tanto se está abriendo un poco este abanico de personas a las cuales tú estás pidiéndole una opinión. Antes eran los mismos de siempre. Hoy día estamos introduciendo nuevos actores que refrescan la política, refrescan la pantalla, la parrilla mediática, y que entregan diferentes antecedentes. Es un desafío para el mundo de la prensa, ya sea escrita, oral o televisiva. No sé si va a estar a la altura, espero que sí, porque si no es así, yo creo que definitivamente los medios tradicionales van a ser desplazados, y van a ser desplazados por muchos otros tipos de comunicaciones distintas, alternativas, redes sociales, y también este tipo de comunicación directa entre la gente que quiere saber cosas y algunos que podemos decir alguna cosa, algunos por supuesto mucho más relevante y más importante, ¿no? Y otros que podemos aportar con lo que podemos. Pero estamos, como te digo, yo siento que estamos viviendo un momento que puede ser muy crucial para el mundo de la prensa y para los periodistas. Perfecto, muchas gracias. ¿Claudia? Sí, sí, yo creo que efectivamente Chile tiene poca diversidad editorial en los medios de comunicación tradicionales. Tengo una colega, ¿cierto?, que estaba haciendo un estudio, de hecho, y comparando Argentina y Chile en esto de los medios de comunicación, y en Argentina tienen este financiamiento público a medios de comunicación, y claro, diarios, digamos, y lo que hace tener un medio público en países tan desiguales como el nuestro, ¿cierto? Donde la desigualdad, otra de las implicancias que tiene, es que como básicamente financia en la creación de conocimiento y los espacios de comunicación, eso también genera que tanto los medios de comunicación como la creación de conocimiento esté muy vinculada a quienes tienen poder económico. Y eso hace que esté sesgado, básicamente. Entonces, el rol que tienen los medios de comunicación público es muy importante para democratizar la agenda de comunicación y también democratizar el conocimiento. Y yo creo que ahí se ve claramente en Chile sobre todo, porque aquí hay una crisis también global acerca de las formas de comunicación, ¿cierto? En todos los países los medios de comunicación tradicionales están sufriendo porque las redes sociales obviamente están ocupando un espacio importante, y entonces la publicidad básicamente está muy fuerte en las redes sociales también ahora. Entonces ahí disputan por recursos. Pero hay países mejor preparados que otros para enfrentar esto, en el sentido de que tener un espacio público, un medio de comunicación público, una radio, en Estados Unidos, ¿cierto?, que está la National Public Radio, en Inglaterra la BBC, son espacios financiados públicamente, con recursos públicos, que ayudan a democratizar, ¿cierto?, las editoriales, las formas de comunicación, los espacios. Y yo creo que eso nos enseña también este episodio. Nosotros estamos necesitando esos espacios para democratizarlos, ¿sí? No puede ser que todo sea redes sociales, Facebook también y Twitter, porque a pesar de que efectivamente hay otras formas de información, esos también son formas que tienen sus problemas, ¿no?
ya lo hemos visto, ¿cierto? Cómo pueden manejar básicamente las preferencias políticas. En algunos países han intervenido a tal forma las preferencias a través de YouTube, Facebook, que han volcado elecciones, igual tienen sus problemas, ¿no? Entonces, tener un medio de comunicación que tenga una agenda distinta es una necesidad, es una necesidad en un país desarrollado también. Yo creo que el CIPER, por ejemplo, es un medio de comunicación de investigación periodística e interferencia también, Independiente. que son más independientes, que tienen problemas, pero en el fondo la ciudadanía está ahí contribuyendo para que se puedan financiar esos medios de comunicación y que puedan tener una mirada distinta también, más de investigación periodística, ¿cierto? Que ayude como a tensionar básicamente también la opinión, porque no puede ser que los otros medios que están bastante, al parecer, más intervenidos por sus mismas líneas editoriales, no logran, obviamente, tener una visión muy amplia de las cosas, ni a todos los actores, ni nada de eso. Entonces, creo que hay iniciativas, pero falta lo público acá. Lo público bien entendido, ¿no? Lo público no como TVN, ¿no? Lo público que compita por los mismos recursos en el mercado, ¿no? Lo público como que tenga una función distinta, ¿sí? Y falta. Y hay que recuperarlos, son muy importantes en estos tiempos en los que la credibilidad parece ser que se ha disuelto con las autoridades que tenemos actualmente, y revitalizar esos espacios públicos. La gente está demandando distintos servicios públicos que se consideran necesarios para la transparencia, para la legitimidad, para la investigación, etc. También tenemos invitados, la Camila Briceño de Quinta Normal, Carlos Uribe de Victoria, está María Graciela Palma, está también Lucía Varas, que en algún momento había dicho Luis Varas, pero ella quiso corregir su nombre también, muy importante, así que le agradecemos que esté ahí atenta, que nos haya corregido también. Queremos pasar a una siguiente pregunta, que tiene que ver con que sabemos que el proceso de un cambio constitucional, con todas las debilidades que tiene nuestro sistema y que se ha construido en base a una constitución antigua, poco vigente, que no nos garantiza la dignidad a todos los chilenos y chilenas, pero sabemos que es un proceso largo, que se va a tardar años probablemente, y que vamos a tener que ir a un plebiscito, después trabajar sobre ello, etcétera, volver a aprobarla, pero una vez, o desde hoy, ¿ustedes cuáles creen que son las principales temáticas que hay que abordar para resolver hoy día la vulnerabilidad? Porque sabemos que el proceso constitucional va a demorar, y después el ajuste de las instituciones, la economía, las comunidades, etcétera, etcétera, también va a ser un proceso mucho más largo. Sabemos que pueden llegar a ser 3, 4 años de esta modificación del país, pero ¿cuáles son las políticas o las iniciativas que son urgentes de resolver desde hoy día o desde que salgamos de la pandemia? Si alguna de las dos quiere comenzar voluntariamente. Claudia, ¿puede ser? Sí, bueno. Es difícil lo de ver qué es la urgencia, porque estamos con tantas deudas en el fondo, creo, como sociedad, que es difícil identificar qué es lo más urgente. Pero yo creo que la pandemia y los efectos económicos también han cambiado un poco las prioridades. Yo, si me hubiese preguntado antes de la pandemia, hubiese dicho pensiones está en el corazón, yo creo, también de la movilización, ¿cierto? Ha sido una de las disputas más importantes, junto con el tema educacional, que se han llevado a cabo, y es de preocupación de todas las personas, porque básicamente todos tenemos alguna probabilidad, ¿cierto?, de llegar a jubilarnos, y sabemos que vamos a sufrir este sistema de pensiones.
pero ahora el tema se ha transformado, creo, un poco. Aún pensiones es un problema, ¿cierto? Eso sin duda, pero en este momento está también el tema más básico incluso, porque los efectos económicos van a provocar problemas de sostenibilidad más básica, de poder alimentarnos, ¿cierto? Pobreza, básicamente, solventar canastas básicas de alimentos, ¿cierto? Desempleo, probablemente, y ese tipo y bueno, y el tema sanitario en sí mismo, salud. Entonces yo creo que ahí van a va a haber que enfrentar juntos temas importantes, y yo creo que las iniciativas que, por ejemplo, hablan de tener un ingreso mínimo garantizado, que nadie caiga bajo la línea de la pobreza, que no haya ningún hogar o ciudadano que no tenga recursos para alimentarse en un mes, un básico como sociedad que tenemos que tener, eh, que haya un seguro de desempleo. Yo, a pesar de que, claro, de que se ha estado utilizando sus recursos para poder ayudar a las empresas a pagar los sueldos, básicamente, creo que efectivamente el seguro de cesantía en su componente solidario es un pilar, el único pilar que tenemos en Chile de seguridad social, básicamente bien entendida, es el Fondo Solidario de Seguro de Cesantía, en términos de contribuciones a la seguridad social. Bueno, obviamente que también el tema de FONASA, ¿cierto? El sistema de salud público, pero en términos de cuando uno mira pensiones y desempleo, lo que es entendido como sistema de seguridad social son las contribuciones a este fondo solidario. Yo creo que es importante mantenerlo, y que perdure durante la crisis, digamos, hasta que podamos recomponer esto. Y yo creo que va a haber un espacio también ahí como para repensar nuestro modelo de desarrollo, la reactivación, lo que hablamos de la reactivación económica. Estamos también, esa es la otra crisis, digamos, que es la crisis medioambiental, eh, que yo creo que necesita de cambios también en nuestra matriz productiva, así en la energía que utilizamos, en la huella de carbono que tenemos. Entonces, ahí hay que pensar, hay que aprovechar, digamos, la oportunidad que tenemos de reconstruirnos post pandemia, para poder quizás poner el énfasis en actividades productivas que nos ayuden a enfrentar esa otra crisis, que es la crisis medioambiental. Yo creo que van a venir por ahí justo las prioridades, pero quizás el denominador común de todo esto es el rol y la responsabilidad que tiene el Estado y lo público como responsable de esas garantías, ¿sí? De que básicamente podamos tener un sistema de salud pública con mayores recursos públicos, que no vayamos al Tribunal Constitucional porque esto es inconstitucional, ¿cierto? O, sí, eso yo creo que cambia todo, que hay un Estado social de derecho, donde hay un Estado garante y responsable. Yo creo que eso es lo que básico, y sobre eso podemos ir avanzando juntos, digamos. Y esperamos que sea así. Y esperamos que sea así. Y también va a haber un tema de política fiscal aquí importante, que me voy al tema económico, pero por definición. Pero tener mayor gasto público, necesitamos más recursos públicos, para eso vamos a necesitar probablemente alguna agenda ahí de nuevos recursos en temas tributarios, ¿cierto? Tenemos un sistema tributario que no es progresivo, que es regresivo, entonces tenemos que cambiar eso. El tema de nuestros recursos naturales también, tenemos un royalty minero muy bajo, muy bajo. Así que también eso va acompañado de lo mismo. Muchas gracias, Claudia. Miriam.
Bueno, coincido mucho con lo que acaba de decir Claudia. Efectivamente, las urgencias van a ser muchas en salud, en educación, y todas van a tener que ser, a mi juicio, visualizadas desde una perspectiva distinta a como ha venido siendo los últimos 30, 40 años. ¿Ah? Evidentemente, el Estado va a tener que tener un rol distinto. Hemos visto que sin el Estado, en el tema sanitario, en la debacle que queda y la orfandad de la que queda la población es realmente dramática, brutal. El tema del medio ambiental. Efectivamente, nosotros hemos llevado el desarrollo a un punto tan exacerbado que hemos logrado quebrar el equilibrio de la Tierra. Entonces, las nuevas generaciones van a heredar un mundo donde va a ser muy difícil vivir. Por lo tanto, va a tener que ser un concepto central en el nuevo proyecto de constitución que nosotros tengamos. Y en la Constitución, a mi juicio, también tiene que ir fundamentalmente un cambio de lo político. No podemos seguir teniendo este sistema hiperpresidencial donde casi tenemos un emperador en vez de un presidente, con un parlamento con muy pocos elementos para poder contrabalancear el poder efectivamente, donde el poder judicial hoy día está asumiendo roles políticos con sus veredictos. Ellos, por ejemplo, han puesto la vara alta recién hace poco con un niño de síndrome de Down. ¿Por qué nos tuvimos que demorar 40 años en decirle a las ISAPRES que eso no es una preexistencia, que es una condición con la que nace el niño? ¿Por qué? Ni los partidos políticos, ni el gobierno, ni los parlamentarios fueron capaces en 40 años de decir algo que era tan obvio. ¿Te das cuenta? Entonces, efectivamente, un sistema político menos presidencial, más horizontal y también con participación de la ciudadanía. No podemos decir que solamente los partidos políticos tienen la hegemonía para decidir respecto de cuál es el devenir del país. Excelente. Hemos visto que también ha habido un acuerdo fiscal que incluyó obviamente el ingreso familiar de emergencia y que ha traído una solución de un alivio para muchas personas. Lo vemos en las personas que somos dirigentes sociales, políticos también, personas que estamos conectadas con las realidades, distintas realidades rurales y urbanas. Y ahí Claudia tuvo una experiencia exitosa, espero, en el acuerdo fiscal, que me gustaría que nos pudieras comentar respecto de esa experiencia, cómo fue el trabajo, cuáles fueron los obstaculizadores, cuál es la propuesta inicial incluso, y a la cual llegaron, que fue un monto de 100.000 pesos por persona para las familias, y que nos comentes un poco esa experiencia, si te parece que fue un proceso gratificante, esperaban más. Sí, Cuéntanos un poco. la verdad es que a nosotros, claro, nos convocó primero justamente el Colegio Médico a través de Isquia, ¿sí? Convocó a 6 economistas porque conscientes también de que necesitaban políticas económicas para mitigar los efectos de las políticas sanitarias que se están imponiendo de cuarentena. Si la gente está en cuarentena y muchas de ellas no van a tener ingresos porque sus trabajos no lo pueden hacer por teletrabajo, ¿cierto? Porque tienen que salir para buscar dinero. Entonces necesitas políticas ahí para mantener a la gente también en su casa y poder solventar sus gastos necesarios durante este periodo. Y la verdad es que esa fue mi principal motivación para ir, porque también me parece que los grupos de trabajo convocados por los actores sociales son muy distintos que los grupos de trabajo autoconvocados, digamos, ¿cierto? Y entonces me parece que hay una cosa que me gusta siempre hacer es como poder aportar ahí a las dirigentes sociales, dirigentes y dirigentes. Y claro, el tema básicamente es que el gobierno por una parte había diseñado un ingreso familiar de emergencia muy pequeño y muy focalizado, con esta política de focalización que tienen la derecha chilena en general, ¿cierto? Entonces para el 60% más pobres, ¿cierto?
de hecho era para el 40% del 60%, principio, 65.000 pesos por persona el primer mes, pero del segundo mes ya iba a bajar a 45.000 pesos, entonces en junio iban a recibir 45.000 pesos las personas, que era como completamente insuficiente. Muchas personas quedaron fuera, fueron rechazados sus postulaciones porque no cumplían con los requisitos, ¿cierto? Entonces, básicamente ahí lo que se conversó fue maneras de mejorar eso. Y se logró, ¿cierto?, aumentar el monto a 100.000 pesos por persona, lo que ya está cerca de la línea de la pobreza. En un hogar de 4 personas, la línea de la pobreza es 450.000 pesos, con estos 100.000 pesos per cápita llega a 400.000 pesos, que ya se acerca bastante. Y además de eso, el monto se mantiene durante junio, julio y agosto, si es que la situación sanitaria todavía permanece, ¿no? Y si llega a bajar, si llega a disminuir en agosto, va a disminuir a un 20%, va a llegar al 80% de 100.000 pesos. Y segundo, se aumentó levemente la cobertura, cosa de llegar hasta el 80% de más vulnerabilidad. Igual, bueno, eso por una parte, por los ingresos. También otra de las propuestas importantes era que el seguro de cesantía, que actualmente está diseñado para la Ley de Protección del Empleo, ¿cierto? La Ley de Protección del Empleo tomó el diseño original del seguro de cesantía, y este es con una tasa de reemplazo que va disminuyendo en el tiempo. Entonces, el primer mes tienes el 70% del salario, el segundo mes el 55%, el tercer mes el 40%, y así hasta el 30% va disminuyendo. Por eso, con el supuesto de que tú no desincentives la búsqueda de empleo, pero estamos en una situación donde no queremos que la gente busque empleo, entonces esta tasa de reemplazo no tiene ningún sentido que vaya bajando, ¿sí? Entonces se propuso que ojalá esté entre 50 y 60% la tasa de reemplazo, y que esté constante en el tiempo. Eso no sé si, todavía no se aprueba, creo, pero parece que ya llegó también el proyecto de ley al Congreso. Y la otra cosa es este paquete este marco fiscal que llaman, de 12.000 millones de dólares, que es equivalente aproximadamente a lo que hay en el Fondo Soberano de Estabilización Económica y Social, que además fue formado con el royalty minero, con el cobre nuestro. Otros países como Noruega también tienen fondo soberano, ellos tienen petróleo, de hecho, y lo que hacen es ahorrar esa riqueza, y en este momento tienen un fondo soberano tan grande que equivale a 2,5 veces el PIB de Noruega, ¿sí? Nuestro fondo soberano es mucho más chiquito, es 5% de nuestro PIB, ¿ya? Pero es un fondo grande que puede financiar un ingreso familiar de emergencia, que puede ayudar a financiar el seguro de cesantía y otras cosas que van a ir surgiendo en la reactivación económica después. Sin embargo, igual quería decir que hay espacio para mejorar eso. El IFE 2.0, que fue el que se aprobó, ¿cierto?, todavía no llega a la mayor parte de la población en Chile, llega aproximadamente 34% de los hogares, ¿ya? Y eso porque está diseñado para que ningún hogar caiga bajo los 100.000 pesos per cápita. Pero no es tanta el porcentaje de hogares chilenos que tienen un ingreso per cápita bajo los 100.000 pesos. ¿Sí? Está entre 10 y 20%. Entonces, si queremos llegar a la clase media, tenemos que hacer más, tenemos que ir más allá. Y llegar hasta la clase media, por ejemplo, hasta el 80% de menores ingresos, el hogar que está justo en el 80% tiene un ingreso per cápita de aproximadamente 375.000 pesos. Es el ingreso per cápita. Entonces, si queremos llegar hasta el 80%, tenemos que ir con el ingreso familiar de emergencia más allá.
Y la única forma, y hay dos formas en que se va más a llevar en realidad. Una es que entender esto como más bien una renta básica universal, que es como el mismo subsidio para todos los hogares, o que el subsidio vaya disminuyendo en la medida que aumenta el ingreso hasta llegar hasta el percentil 80, digamos. Pero es importante involucrar también a la clase media, porque todavía estamos muy, muy focalizados. A pesar de que ya llegamos al 34%, falta. Hay una clase media que todavía no está recibiendo suficientes apoyos, ¿cierto? Y está en problemas porque no ha tenido que enfrentar todos los gastos y todos los compromisos y responsabilidades que tiene en términos de arriendo, de pago de cuentas, de deudas, ¿cierto? Y ahora está necesitando apoyo. Entonces viene ahora pensar en cómo mejorar también todos esos apoyos para esa clase media. Perfecto, esa clase media que también, de acuerdo a distintos investigaciones o encuestas y distintos contenidos que han aparecido, la clase media está siendo una de las más afectadas y está cayendo en la pobreza, que en algún momento también no se había considerado como tal, pero están perdiendo su empleo, hay inestabilidad. Y ahí hay que considerar, es muy importante que para las próximas políticas que se puedan generar en respuesta a estas vulnerabilidades y riesgos de caer en pobreza se puedan tomar, y que obviamente ustedes, que son los especialistas y que pueden influir también en esa, como asesores técnicos, también puedan influir y poder acompañar a esta clase media que está muy afectada. También tenemos a María Isabel Garay, está Juan Sebastián Quinteros de Melipilla, el Felipe López de Santiago y Melipilla, que nos están acompañando hoy día y que les mandaron muchos saludos. No sé si ustedes están viendo el live por Acción Ciudadana también, les han hecho comentarios, así que una vez que terminemos también pueden ir ahí a observar lo que nuestras observadores, nuestros visitantes nos han estado diciendo en el chat. Y quiero finalizar con esperando una pequeña reflexión respecto de este escenario que estamos viviendo, las proyecciones que ustedes creen que van a suceder de aquí a los próximos meses y también post pandemia. Si quieres, Miriam, ¿puedes empezar tú? Ok. Bueno, es muy difícil predecir cuál va a ser el escenario que venga. La pandemia no sabemos exactamente cuánto más se va a prolongar, un mes y medio, no lo sabemos. No sabemos cuántas medidas económicas además va a tener que seguir tomando el gobierno para justamente cubrir a ese sector que generalmente dice nunca me llega nada, que es el sector medio. Además, un sector medio que no hay nadie en el mundo que haya sabido decir qué es exactamente, cuál es el parámetro. ¿Es la señora que vende sopaipilla a la salida del metro y es el médico que vive en Vitacura? ¿Cómo logro hacer una política pública para una clase media que va desde este lugar hasta este lugar? Porque toda esa gente se identifica y se define como clase media. Por lo tanto, es una tarea larga, no sabemos, como te digo, cuándo va a terminar esto, y lo que viene después es político. Lo que viene después es en octubre el plebiscito. Yo creo que en el plebiscito la opción por cambiar la Constitución va a ganar de una manera muy importante. Y el desafío que viene ahí también después de eso para los partidos políticos, para los movimientos sociales, para las personas individuales que quieren ser parte de un proceso que defina la carta política, la carta magna, que dibuje el cuadro, cómo se va a identificar Chile. Es una tarea muy, yo diría que es como una epopeya. La gente tiene mucha ilusión, mucha esperanza en lo que viene. Es un proceso muy definido, muy decisorio, pero también puede ser un fallo.
también puede que pongamos todas nuestras esperanzas en esta nueva constitución y que no seamos capaces nosotros, mundo político, mundo social, de llevar adelante el proceso como corresponde. Por eso es muy difícil prever lo que venga, decir nada más que desde nuestros lugares de trabajo en el mundo político y en el profesional, vamos a seguir colaborando y apoyando para tratar de que esto que es tan clave, ya no para nosotros que estamos en el mundo ya de salida, sino para las nuevas generaciones, de constituir un sistema que efectivamente le dé a todos los integrantes de este país las mismas posibilidades. Es un momento, como te digo, muy épico, pero no sabemos si vamos a ser capaces y vamos a dar nosotros el ancho. Yo tengo esperanza en las nuevas generaciones, siento que son más desprendidas, son más capaces de dialogar y que pueden ser un factor determinante en lograr que esta nueva constitución sea realmente la constitución que fije en los próximos 50, 100 años de un Chile mejor. Perfecto, muchas gracias, Miriam, muchas gracias. Claudia, ¿tu última reflexión? Sí, es difícil, coincido con Miriam, es difícil como prever qué va a pasar, porque no sabemos bien qué va a pasar con este virus, ¿cierto? Lo de la vacuna. Y bueno, y qué va a pasar, cómo vamos a salir también de nuestro mismo proceso constituyente, ¿no? Yo igual creo que hay un rol muy importante de la política ahora. Es como la oportunidad también de los partidos y de los políticos de liderar básicamente el proceso, tienen experiencia y también las nuevas generaciones quieren mucho participar, pero también tiendo a pensar que tiene que haber una buena mezcla entre los jóvenes y también la gente que tiene experiencia, porque, como dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo, pero en el fondo la gente tiene una experiencia y esa es una sabiduría que yo creo que le da, que da un aporte, que es una contribución y que tenemos que también saber escuchar porque han vivido una experiencia distinta también esas generaciones. Yo cada vez pienso más que tienen que estar presentes las dos, las nuevas generaciones, pero también las antiguas generaciones que puedan contribuir con su experiencia. Pero sí hay un rol muy importante de pensar de la política y de los políticos, de la política también, de oportunidad para pensar, bueno, ¿qué país quiero vivir, cierto? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo más importante? Priorizar. Todo el proceso que hicimos en realidad en el gobierno anterior, hicimos estos encuentros autoconvocados donde pensamos, bueno, cuáles son nuestros deberes, cuáles son nuestros derechos, cómo pensamos que tiene que estar organizado el Estado, ¿cierto? Y las instituciones políticas. Yo creo que eso ahora se va a concretar y lo veo como una oportunidad, ¿sí? Y yo espero que sirva para el momento. Obviamente que cosas malas también pueden pasar, pero hay que empujar para que estemos en el escenario bueno, digamos. Y el escenario bueno es de pensar en un nuevo estado de bienestar, ¿cierto? Un estado de bienestar 3.0, han dicho algunos expertos internacionales, donde podamos tener sociedades menos desiguales, con un rol de lo público importante, sostenibles medioambientalmente, con inclusión en las decisiones de poder, y ahí la participación política de las mujeres es muy importante, no solo política, sino que también social, económica. Así que igual hay harta trabajo para quienes están participando en estos espacios. Y hay un desafío gigantesco para todos en realidad, los que han salido a la calle a levantar las demandas, las personas que están conversando en sus comedores post sobremesa. La gente está hablando de política, siempre ha hablado de política, probablemente le han tenido un miedo por
por la influencia que ha tenido la política en Chile, o la coerción que se ha generado hacia ese ejercicio de la política. Pero primero quiero agradecerles a ustedes haber participado, también a las personas que nos estuvieron viendo, y dejarlos invitados a algo que estuve escribiendo ahora, que es Apruebo para un Chile digno. Esperamos, nosotros ya entre las tres sabemos, o al menos nos dimos cuenta que estamos en la misma, y esperamos que podamos hacer un cambio considerable, como bien dice la Claudia, con los antiguos, con los nuevos, con todos los actores, en un proceso lo más civilizado posible, que les dé garantías y que le permita a la gente vivir en dignidad. Así que las dejo invitadas para los próximos, para que nos vean también en los próximos capítulos, y agradecerles simplemente, un abrazo a las dos, un abrazo al equipo que está detrás, que está haciendo las comunicaciones, los hashtags, etcétera, etcétera. Así que espero que haya sido una buena experiencia, y nos veremos en otra oportunidad. Eso, muchas gracias a usted. Chao, chao. Un abrazo, cuídense mucho y nos vemos. Cariños. Cariños.